Hola, hola a todos, bienvenidos a Glitch. Yo soy Daniela, también conocida como Sagrada Ela, y soy su host en este espacio donde hoy vamos a hablar sobre uno de los temas creo que más complejos de poner en práctica cuando queremos empezar a moldear energía y a conectar nuevamente como con nuestra espiritualidad y a construir nuestra vida desde ahí, y es el aprender a recibir, el aprender a hacer espacio. Este capítulo va a ser un pequeño entrenamiento energético y espiritual de cómo empezar a encarnar lo que dijiste que querías, lo que se supone que estás como trayendo a la materia, esa vida que estás diseñando, pero que quizá parece que se está demorando un poquito o que siempre hay como un obstáculo que nos cohíbe de llegar a ese espacio, a ese lugar energético al cual queremos llegar con esas retribuciones físicas y materiales, bien sea abundancia, una pareja, una experiencia, una sensación que estamos intentando visualizar constantemente, que estamos enfocando nuestra energía hacia allá, pero que parece que estuviera retrasada esa materialización. Y entonces nos empezamos a cuestionar: ¿será que esto sí es para mí? ¿Será que sí lo voy a lograr? ¿Será que sí me funciona la materialización, la manifestación? ¿Será que el universo o Dios sí me están oyendo? Empezamos a cuestionarnos un montón, y la realidad es que muchas veces no nos están negando nada, sino que es necesario e importante que nos vaciemos de todo lo que no podemos llevar hacia el siguiente nivel de nuestra realidad. Esas partes de nosotros, esos pensamientos intrusivos, esas creencias limitantes, esas emociones estancadas que no nos permiten sintonizar la frecuencia de esa versión de nosotros que experimenta esas situaciones que nosotros estamos queriendo traer a nuestra vida y que estamos queriendo experimentar y que estamos queriendo vivir. Este episodio va a tener sus propias notas, así que las puedes descargar. Lo único que tienes que hacer es mandarme un mensaje directo a mi Instagram. Es preferible que me estés siguiendo para que la automatización se active. A veces cuando no estamos siguiendo las cuentas no funciona bien la automatización. Con el número 092, que es el número de este episodio, para recibir el workbook y las notas de este capítulo. En el episodio pasado hablamos un poco de esto, de cómo empezamos a controlar demasiado y no permitimos que las cosas fluyan y se den y lleguen a un tiempo más adecuado a nuestras expectativas, y terminamos como, entre comillas, bloqueando eso que queremos. Gay Hendricks habla en su libro The Big Leap acerca del límite superior, que son estos techos de cristal, estos techos invisibles, permeados y programados por nuestras creencias limitantes, que se sellan gracias a las experiencias que hemos vivido una y otra vez en nuestra vida y a la percepción que tenemos de esas experiencias. Si algo queremos demasiado y por algún motivo no lo logramos, no lo alcanzamos, tenemos dos formas diferentes de entenderlo. Podemos entenderlo como: esto no es para mí, las cosas nunca me salen como yo quiero, mi vida tiene que ser súper luchada, todo lo que yo quiero viene con la lucha, el mérito viene de la lucha, viene de la escasez, viene de sentir que realmente me estoy como rompiendo la espalda para que lleguen las cosas que medianamente me merezco. O puedo entenderlo como: ok, hay ajustes energéticos que todavía debo hacer, hay ajustes en mis pensamientos, en mi sistema de creencias, hay diferentes formas que necesito abordar porque hay cosas que me están alejando de eso que yo quiero crear. Y la percepción, esa diferencia de percepciones, es lo que va a crear creencias diferentes. Uno va a crear un techo de cristal mucho más bajito, donde la persona seguramente está constantemente repitiéndose que lo fácil no es para ella, que lo bueno es escaso para ella. Por ende, en el momento en el que empiecen a ocurrir o se empiece a mover hacia una dirección de facilidad, muy posiblemente el subconsciente le va a hacer autosabotearse, enfermarse, renunciar, salir de ahí, responder mal a la persona que no le debe responder mal, tener una serie de comportamientos que justamente están sirviendo de mecanismo de defensa para sostener esa creencia
que ha sido probada una y otra vez según esa persona a partir de su perspectiva con las experiencias. Quiero seguir acumulando experiencias que me permitan saber que lo que creo es cierto y que es una verdad y que es una realidad. Entonces lo que hago es seguir acumulando experiencias y justamente el arte de abrir espacio, de hacer espacio, de permitirnos recibir, es cortar esas programaciones, es permitirnos identificar esos momentos, esos techos de cristal, esas situaciones en las que nos autosaboteamos para poder cambiar el chip, para poder cambiar la percepción, para darnos el permiso de ver las cosas diferentes, de entender las cosas diferentes y quitarnos del medio para que realmente la energía pueda fluir, para que podamos ver qué es lo que necesitamos transformar, qué es lo que necesitamos mover, para que realmente nos entendamos como energía y podamos estar conectados con el todo. No es solamente, como ya lo hemos hablado acá, no se trata solamente de elegir a partir del ego lo que yo quiero vivir y encarnizarme y obsesionarme desde ahí por crear eso que yo quiero vivir, porque quiero ser abundante, porque desde ahí estoy validando quién soy. Es muy distinto el estar sintiéndome abundante porque estoy abierta a un flujo constante de energía, porque tengo fe intacta en que estoy siendo sostenida y en que le correspondo como a ese flow universal que también está trabajando conmigo. Es diferente esa sensación de abundancia y lo correspondiente a nivel material que llega con eso, a la necesidad y el afán que yo tengo de superar ciertas metas, digamos, porque ahí está también mi valor. Entonces no es la abundancia lo que estoy buscando, sino es comprobarme mi valor. Y como mis creencias limitantes ya me dicen que mi valor solo está determinado por esas experiencias que son complejas, que son difíciles, que cuestan, que pesan, no es coherente con una experiencia de facilidad. No es coherente con la idea que yo tengo de la vida, donde todo es luchado, todo es difícil, siempre hay carencias, siempre hay crisis y el mérito solo aparece después del sufrimiento, después del sacrificio. Entonces, cuando se me presentan situaciones potenciales donde el panorama va a ser diferente, es muy posible que esas creencias limitantes me empiecen a sabotar desde el principio. Que yo tenga comentarios como eso no existe, eso no es verdad, eso no es posible, eso no funciona así, porque yo estoy procurando ser el personaje que corrobora constantemente las historias que yo llevo por dentro. Por eso le llamamos programación, porque nuestro cerebro funciona como un computador. No nuestro corazón, no nuestra energía en general, no nuestro espíritu, no nuestra conciencia, pero sí nuestro cerebro. Funciona como un computador. Y todos los computadores requieren para su funcionamiento ciertos programas. Cuando nosotros nos dejamos llevar por la inercia de esas programaciones inconscientes que han sido instaladas ahí por nuestras relaciones sociales, por nuestro contexto cultural, por nuestro contexto social, por nuestro contexto familiar, por todo lo que nos rodea, nos convertimos en el resultado de ese contexto, que es lo que constantemente y comúnmente pasa porque somos niños y estamos siendo como esponjitas que están percibiendo y recibiendo todo y están como formándose a partir de ese entorno, de esa epigenética que, como dice el doctor Bruce Lipton, es la afectación que tiene todo lo que nos rodea y nuestro entorno en nosotros, en nuestros genes, en nuestros órganos, en nuestra energía, en nuestra mentalidad, en absolutamente todo lo que somos nosotros. Cuando aceptamos este despertar de conciencia, que el despertar de conciencia, el despertar espiritual es como, ok, un momento, yo soy un individuo consciente y elijo atravesar mi vida desde este nivel de conciencia donde yo soy el soberano de la creación de esta realidad. Claro, estoy conectado a algo mucho más grande que yo y eso me da la plenitud de poder estar en conexión espiritual, de poder tener mi espíritu activo y en conexión con el todo, y eso me va a dar una fortaleza mental, espiritual, física inmensa, pero al mismo tiempo me da no solamente el libre albedrío, sino la responsabilidad de pararme al frente de mis creencias, de pararme al frente de mis programaciones y empezarlas a transformar.
con toda la información que hay hoy en día disponible de la ley de manifestación, la ley de la atracción, como toda esta información que cada vez es más y que cada vez hay muchas más personas hablando de cómo crear desde ahí, empezamos a sentir que la fórmula es tan sencilla como simplemente pedir, definir, ser constante en esa petición y listo, ya está. Y nos frustramos un montón cuando nos damos cuenta que eso no está teniendo resultado y otra vez llega a nuestra mente muy limitada y muy racional, muy física, muy de este plano, muy de este 3D, de este nivel de conciencia donde solo puedo creer lo que estoy viendo y que me cohíbe de poder primero creer para poder ver, que es el orden del mundo energético. El mundo físico es ver para creer, el mundo energético y espiritual es creer para poder ver. Y en el momento en el que decimos como, bueno, ahora quiero crear mi realidad, pasamos de una a la práctica de ya lo estoy visualizando o ya lo estoy intencionando y todos los días yo estoy manifestando esto y hago rituales o escribo o medito o la práctica que tengas en tu día a día, pero algo no está sucediendo y se nos olvida esta partecita donde ese sistema inconsciente siente que no está preparado para recibir todo eso, siente que no es seguro, siente que no es real, siente que no es estable, por lo tanto hay una incoherencia interior que no permite que hagas lo que en física cuántica llaman un salto cuántico, no permite que te muevas de una frecuencia y te quedes ahí. Entonces puedes hacer ese bien llamado salto cuántico de moverte de una realidad a otra, es decir, me levanto un día y este día me siento súper poderosa y súper capaz y lo voy a hacer y tengo claro mi proyecto y tengo claro lo que quiero hacer y hacia dónde me quiero mover y me lleno como de esta motivación física y emocional y mental, pero me despierto al otro día y de pronto no dormí bien, de pronto soy mujer y estoy en días muy específicos de mi ciclo, o de pronto me llamó mi jefe porque hay un problema que no se ha podido solucionar, o empieza a suceder la vida misma y la frecuencia vuelve a bajar y vuelve a salir esta creencia del lugar seguro donde yo debo estar de esto es mentira, esto no funciona, esto no es real, lo estoy haciendo mal, esto no es para mí, esto lo pueden hacer otros, pero no lo puedo hacer yo, porque justamente el sistema inconsciente no está preparado para recibir esa realidad, no está preparado para sostenerse ahí, donde realmente confía en sí mismo, donde realmente cree que esa vida soñada o esa vida con todas las cualidades y las características que tienes en tu cabeza es viable para ti de sostener. Muchas veces sucede que cuando todo está saliendo bien es cuando más angustiados estamos, cuando más ansiosos estamos, cuando las cosas parecen estar en calma, porque constantemente estamos programados y estamos programados por las noticias, por la política, por la educación, bueno, por una serie como de ámbitos a nuestro alrededor que nos enseñan que el lugar seguro es donde nosotros podemos tener alguna preocupación en la mira, donde podemos sobrevivir, porque esto no es vivir, esto es estar en un estado de alerta constante. De ahí sale muchas enfermedades físicas, muchas enfermedades mentales, muchos trastornos espirituales, de esa sensación de que solo estoy seguro si puedo identificar alguna preocupación, si me puedo estar angustiando por algo, si sé que algo no está saliendo bien, porque en ese momento que lo tengo en la mira, al menos ya sé qué es. Y cuando no está sucediendo nada grave, cuando todo está saliendo bien, empiezo a desconfiar de esa paz, empiezo a desconfiar de esa plenitud, porque se siente en incoherencia con lo que me están diciendo que es el mundo. Si yo estoy viendo en las noticias todo el tiempo que el país está mal, que la situación, que la política, que lo tenso, que lo denso, que... Entonces se siente incoherente que yo me sienta en paz, se siente incoherente que yo me sienta tranquila, algo tiene que estar mal. Algo tiene que estar saliendo mal o yo no estoy viendo eso de lo cual me debería estar preocupando y eso es aún más angustiante. Entonces, si se dan cuenta, lo que empieza a suceder es que empezamos a autosabotearnos para volver a ese lugar seguro y cómodo, entre comillas, porque claramente nadie quiere estarse preocupando y dentro de las manifestaciones como más comunes de las personas está la plenitud y la paz interior y la tranquilidad,
porque es el estado natural del ser humano, es la presencia y es ahí donde queremos estar, es ahí donde anhelamos estar. Sin embargo, no estamos programados para podernos sostener ahí. Sentimos que es inseguro estar en un espacio físico, mental y emocional donde no tengamos que preocuparnos, donde todo esté saliendo bien, donde las cosas estén fluyendo, porque ya estamos esperando a ver qué va a salir mal. O esto es demasiado bueno para ser verdad, y todas estas frases que una y otra vez nos están repitiendo que a menos de que puedas tener una preocupación a la vista, las cosas se te están saliendo de control. No permitimos el espacio de recibir porque eso requiere de un vacío. Eso requiere de dejar espacio vacío, de dejar espacio desocupado de preocupaciones, de tener fe, de soltárselo a Dios, al universo, de entregárselo, de rendirnos un poco a la presencia, al presente, a lo que está ocurriendo, sin querer controlar el futuro, sin querer controlar todo lo que no estamos pudiendo ver en el momento. Y eso no hace parte de nuestra educación tradicional, eso no hace parte de lo que nos recalcan una y otra vez. Entonces, ese espacio que se requiere dejar para poder recibir se vuelve muy escaso. Y también sucede que constantemente lo que nosotros le estamos prestando mucha atención para manifestar, bien sea un estado económico específico o poder tener hijos, encontrar una persona de X o Y características para crear esto, o encontrar un socio incluso, o poder viajar, lo que sea que en este momento se te esté ocurriendo, que está ahí en tu cabeza, que tú dices como esto es como el foco de mis manifestaciones en este momento. Si yo pudiera resolver esto, sentiría que estoy subiendo de escalón en mi proceso evolutivo. Y le empezamos a dar tanta importancia a ello, tanta importancia, y empezamos como a meterle tantos conceptos a ese logro, y a nuestro valor empieza a verse encapsulado en esos logros, que terminamos por crear esto que en Reality Transurfing, que es un libro que les recomiendo si quieren conocer un poco más sobre la manifestación y sobre cómo funcionan los péndulos energéticos cuando estamos queriendo traer algo a nuestra realidad, y es que le damos exceso de importancia. Yo le llamo el exceso de valoración, y es cuando le metemos demasiada valoración a una relación, a un logro en nuestra vida, a algún negocio, a alguna cifra. Ese exceso de importancia sobrecarga la energía y nuevamente recorta ese espacio vacío donde nos permitimos recibir. Cuando le estamos dando demasiado exceso de importancia a algo, cuando le estamos dando demasiada valoración a algo, cuando tú estás en una relación con una persona y esa persona se vuelve la luz de tus ojos, se vuelve tu día a día, mejor dicho, te mueres por esa persona, no sabes cómo vivir sin esa persona, tendemos a encontrarnos en relaciones donde la otra persona está completamente del otro lado del espectro, casi que alejándonos en una postura muy evitativa de no puedo con todo esto, no puedo cargar con todo esto, y muchas veces son esas personas que están no disponibles emocionalmente y que se terminan alejando, que terminan abandonando, que terminan traicionando. Y más allá de hablar del comportamiento de esas personas, estamos hablando de energéticamente por qué suceden esas cosas si yo estoy amando a la persona, si yo le estoy entregando todo a la persona. Y justamente ahí está el punto. Hay un exceso de valoración. Estás sobrecargando el vínculo con demasiada valoración. Tanta que mucha de esa valoración debería estar dirigida a ti. Pero estás desequilibrando a tal punto el vínculo que ese exceso de importancia, ese exceso de valoración, lo único que va a hacer es el resultado opuesto. No va a permitir que la persona se acerque, porque nadie se quiere acercar a algo que lo hostiga. Tú no te quieres seguir comiendo un postre que ya te tiene hostigado y harto y no quieres más. Justamente lo mismo ocurre de forma energética y ocurre con absolutamente todo. Si tú le estás dando demasiada importancia a ese paso, a ese logro, a esa meta, cualquiera que eso sea, estás poniendo parte de tu valor ahí. Se está viendo reflejado parte de tu valor ahí. Por eso cuando salimos de estas relaciones tan dolorosas, entramos en caos con nosotros mismos y nos damos muy duro a nosotros. No me eligió, no soy suficiente, no lo hice bien, ¿qué me hace falta?
Y la energía vuelve y juega y hace de las suyas y posiblemente te va a poner una maestra que te haga compararte, otra persona, ¿no? Y esta persona se involucra con otra persona y tú empiezas a compararte con esa persona y la energía está justamente alimentándose de la misma coherencia, porque la energía siempre va a buscar el equilibrio. Entonces, si tú le estás poniendo mucha valoración a algo, ese algo se va a alejar y en el momento en el que tú pones tu valor ahí, van a empezar a ocurrir experiencias y situaciones que te permiten sentirte como tú crees que deberías sentirte, o sea, menos, cero elegida o elegido, como la persona que usaron, como la persona que no importa, y todo eso es tu mente la que está alimentando esas creencias, porque la situación es neutra. La situación ocurre porque cada persona está viviendo en un universo que tiene que ver con sus propias heridas y con su propio mundo interior. Y es justo ahí cuando empezamos a sentirnos en un callejón sin salida de por qué si estoy sanando, si ya fui a revisar la relación con mi mamá y con mi papá y con todo el mundo, sigo repitiendo, por ejemplo, en este caso, el mismo tipo de relación y el mismo tipo de vínculo. Y es justamente por eso, porque no solamente tiene que ver con esas heridas que estás sanando, sino también con el presente y cómo se ven reflejadas actualmente, cómo se ven reflejadas en tu día a día, qué es lo que tú crees de ti, cómo te ves tú a ti. Y nuevamente, no solo en los días donde acabas de oír un podcast súper inspirador o acabas de ver una película súper motivadora y estás lista o listo para comerte el mundo y te sientes poderoso y te sientes lleno de vida. No solamente ahí, porque ahí el salto cuántico, digamos, ese movimiento de una realidad a otra se hace fácil, parece que fuera fácil, parece que lo pudiésemos lograr de un segundo a otro con una charla, con una conferencia, con una conversación, cuando en realidad lo que va a hacer que tú puedas sostener esa frecuencia es esa repetición, es el estar volviendo nuevamente a sostenerte en esa frecuencia, a que cuando pienses, no, esto no es para mí, las cosas no se están dando, todo me sale difícil, otra vez la estoy embarrando, otra vez me metí con el mismo tipo de persona. ¿Cuál es la percepción que tienes de eso? O sea, ¿qué te estás diciendo a ti con respecto a ti de esa situación? Esa es la parte fundamental que te va a permitir sostener una frecuencia diferente. No es solamente las situaciones que pasen allá afuera y con las cuales te estés encontrando. No es solamente si ya lograste facturar lo que querías facturar, si ya lograste el viaje, la pareja, la familia, lo que sea que estés pensando en este momento. Es cuál es tu percepción de ti cuando las cosas no están saliendo como tú quisieras que estuvieras saliendo. Y es en ese momento donde realmente se hace el cambio de frecuencia. Cuando yo no me estoy sintiendo bien, cuando de pronto las cosas están tardando un poco más y yo tengo la capacidad de sostenerme en ese lugar donde yo confío en mí, yo creo en mí, yo sé cuáles son mis capacidades, yo sé cuáles son mis cualidades, yo sé que el universo está moviendo la energía y por ende yo me estoy sosteniendo acá. Entonces, lo primero que yo quiero que te cuestiones, y este es un buen journal prompt, es un buen ejercicio de escritura si quieres hacerlo, es ¿qué estás sosteniendo que ya no vibra con la vida que dices que quieres tener? Con la versión de ti que dices que quieres ser. ¿Cuáles son esas creencias limitantes? ¿Cuáles son esos diálogos internos que te están alejando de ser esa persona que sabes que necesitas ser para poder habitar en esa realidad? Porque una persona abundante, que vive en un mundo abundante, tiene una perspectiva de la vida, de ella misma y ciertas creencias muy diferentes a la persona que está vibrando en carencia. Muy distintas. Y lo que las diferencia no es la suerte, no es la educación, no es la familia, no es el estatus social, es justamente la percepción que tienen de ellas mismas. Es justamente ese salto que están haciendo interno, dentro de su sombra, dentro de su diálogo interior, con ellas mismas, en ese amor propio, que ahí es donde está el real amor propio, no está solamente parándote al frente del espejo o tomándote fotos lindas o diciendo que te amas mucho, sino está justamente en ese espacio muy íntimo, muy profundo, donde yo empiezo a transformar la perspectiva que yo tengo de mí para que mi personalidad se pueda transformar de forma coherente a esa perspectiva que yo tengo. Entonces, si quieres hacer este ejercicio, va a salir muchísimo de ahí, le puedes dedicar
3 páginas completas, le puedes dedicar una mañana, le puedes dedicar un día, que a mí me gusta mucho hacer el ejercicio de escritura en la mañana y dejar como la conciencia abierta a ese tema. Y cuando nosotros dejamos la conciencia abierta, es decir, como que no cerramos nuestro journal y ya seguimos con la vida, sino que seguimos en la apertura de esa misma pregunta de ¿qué estoy sosteniendo que ya no vibra con la persona que yo quiero ser? Vas a ver que van a empezar a emerger ideas, van a salir flashbacks, la energía responde, la conciencia se abre con preguntas. No con afirmaciones, no con respuestas, no, tú abres la conciencia, tú abres los espacios internos de tu psique con preguntas. Entonces, sostén esa pregunta a lo largo del día, a lo largo de la semana si quieres, y vas a ver cómo van a empezar a pop up, a salir todas estas ideas y todos estos flashbacks y todas estas situaciones que te permiten ver la percepción que tú estás teniendo de ti, que te permiten ver realmente cómo tú te ves a ti y qué es lo que crees que es posible para ti. Ahora sí, vamos a empezar con el entrenamiento energético de una forma más práctica de 4 formas de abrir espacio, energético, emocional, mental, para poder enseñarnos a nosotros mismos a recibir. Entonces, en este momento te invito a tener cerquita tu journal, una hoja de papel, el celular con las notas, lo que quieras para que puedas ir siguiéndome en estos ejercicios y puedas ir tomando nota y vas a ver cómo van saliendo cosas nuevas, incluso si estás manejando o si estás oyendo esto mientras no puedes escribir. Date el permiso de ir respondiéndote a ti mismo mientras vamos paso por paso. Yo en cada uno de los pasos te voy a dejar una idea de ritual, de ejercicio para que pongas en práctica. Entonces, si en este momento no lo puedes hacer, puedes oír el capítulo completo y después volver a este momento del capítulo donde están los ejercicios y ponerlos en práctica. Son 4 formas diferentes de aprender a abrir espacio, pero también son como 4 pasos. Es decir, sí los puedes hacer independiente, pero también funciona mucho cuando los haces todos porque es progresivo el proceso y te va a servir para ir profundizando en esa apertura emocional, en esa apertura energética, en esa conexión y reconexión espiritual. El primer paso, la primera forma es depurar el campo energético, depurar la energía. No podemos atraer expansión si estamos llenos de todo lo que ya no va, de todo eso que no nos puede acompañar a ese siguiente nivel. Y aunque lo sabemos, aunque parece muy lógico lo que les estoy diciendo, es mucho más profundo de lo que creemos y muchas veces vamos a necesitar hablarnos con claridad a nosotros. A veces cuando nos dicen las cosas sentimos que ya sabemos lo que nos están diciendo y como que ya lo hemos oído y, yo sé lo que tengo que hacer y entonces por eso me levanto todos los días motivada, que soy una persona diferente, pero no tengo claridad real de cuáles son esas cosas que necesito dejar de hacer, esas creencias que necesito desarticular, esos diálogos internos que necesito empezar a invalidar. Hay una frase que a mí me encanta y es una práctica que uso mucho en mis sesiones y es: muchas veces tendemos a poner un signo de interrogación a nuestros pensamientos positivos y un punto a nuestros pensamientos negativos. Entonces, los pensamientos negativos los damos como una afirmación y como una sentencia, y los pensamientos positivos los cuestionamos. ¿Soy buena? ¿Realmente soy buena? ¿Realmente me va a servir esto? ¿Realmente me va a funcionar esto? Y la invitación que te quiero hacer es a intercambiarlo. Es a que cada vez que te llegue un pensamiento negativo o intrusivo, tú le pongas un signo de interrogación. Y cada vez que llegue un pensamiento positivo, le pongas un punto. Soy buena, esto lo puedo hacer, esto realmente funciona para mí. Igual que con los pensamientos negativos, que muchas veces les damos ese poder de afirmación de esto no es para mí, yo no soy suficiente, no lo estoy haciendo bien. Yo no soy suficiente, no lo estoy haciendo bien. Cuando ponemos el signo de interrogación, permitimos que nuestro cerebro empiece a buscar opciones, que se responda a esa pregunta, que empiece a buscar hechos, que empiece a buscar facts,
que deje a un lado cómo me siento y empiece a buscar objetivamente puntos de referencia de donde yo estoy creando esas sentencias que también me estoy dictando. Para este punto yo te recomiendo hacer un ritual de cierre y es perfecto hacer una carta de cierre, una carta de esas cosas que ya estás harta de pensar de ti, de esas cosas que ya estás cansado de afirmar de ti, de esos pensamientos limitantes, de quizá esos momentos de sobreexigencia, de esas creencias de que todo debe ser difícil, de que mi vida todo es luchado, a mí me toca complicado, a otras personas les toca fácil, pero ese no es mi mundo. ¿Cuáles son esas creencias, esas cosas que te dices y que te repites y que no son coherentes con la persona en la que te estás buscando convertir? Vamos a hacer este ejercicio de escritura, donde bien puedes hacerle una carta a esa versión de ti, puedes escribirle una carta a esa versión, entre comillas, antigua de ti que estás, digamos, despidiendo, y hacer este espacio y esta transición interna nos permiten movernos de un arquetipo al otro. Nos permiten entender que de pronto estábamos en un arquetipo de víctima, porque se nos hacía más fácil, porque la queja nos conecta muchas veces, por X o Y motivo, porque nos ha funcionado muchas veces, y nos movemos al arquetipo del creador, nos movemos al arquetipo del guerrero, del responsable, del rey, de la reina, del soberano, y cuando nos movemos a ese arquetipo hay cosas que no nos podemos llevar, hay equipajes que no nos pueden acompañar. Y esta carta, este ejercicio de escritura es justamente un espacio donde puedes declarar cuáles son esas cosas que ya no te pueden acompañar, cuáles son esas creencias limitantes, cuáles son esas perspectivas limitantes, cuáles son esas cosas que te repites. Posiblemente has pasado por una ruptura y te repites una y otra vez que no fuiste suficiente, que lo pudiste hacer diferente, que hay otras personas mejores, que siempre eligen a otros. Toda esta cantidad de marañas emocionales y de heridas emocionales que cargamos y las identificas y las plasmas en el papel y te permites hacerles y darles espacio. El ejercicio de escribir no solamente es importante, interesante y útil porque esté de moda o porque hoy en día todo el mundo lo esté poniendo en práctica, sino porque nos permite mover los pensamientos de un reino que no tiene forma, que es el reino mental, donde no hay una forma clara, al reino físico de las palabras, donde hay forma, hay concepto, hay contexto, tienes la capacidad de identificar, tienes la capacidad de releer oraciones, de releer frases, de subrayar palabras. Tus ojos pueden verlo, puedes identificarlo, estás moviéndolo de un lugar muy abstracto a un lugar físico. Y eso no solamente aliviana la carga cognitiva y sensorial, sino que además aliviana tu mente porque lo estás sacando de ahí, por ende ella no tiene que repetirlo una y otra vez. En el momento en el que tú sueltas las cosas en el papel, tu cerebro comprende que ya no tiene que recordártelo constantemente. Muchas veces tenemos pensamientos intrusivos porque nuestra mente está como una alarma que le ponemos snooze, que le ponemos postergar y posponer y posponer y posponer, y ella vuelve y nos recuerda y vuelve y nos recuerda y tienes que pensar esto y no te puedes olvidar de esto. Acuérdense que ella está en modo supervivencia y que necesita que nos acordemos de ciertas cosas para poder sobrevivir, según ella. Cuando nosotros soltamos las cosas en un papel, les podemos dar forma, por ende cognitivamente se hace mucho más fácil de procesar, y 2, dejamos de ponerle postergar a esa alarma, porque ya hay un lugar donde lo podemos volver a ello, donde podemos volver a releerlo, donde lo estamos dejando plasmado. Este primer paso de depurar la energía, depurar el campo energético, nos sirve para poder hacer espacio. No es necesario que empieces a llenar una cosa con la otra, no es necesario que empieces a reemplazar conceptos, no es necesario que sueltes creencias limitantes para inmediatamente empezar a reprogramar con nuevas afirmaciones. No hay necesidad de que ocupes espacio inmediatamente. Lo primero que queremos hacer es soltar espacio porque eso igual nos va a requerir de práctica. Y ahí es justo donde entra el segundo punto, el segundo paso o la segunda forma,
y es recalibrar tu narrativa interior, recalibrar el diálogo interno. Y aunque sabemos que cada uno de estos pasos es un proceso, que no solamente por hacer un ejercicio de escritura todo está transformado, pero es ahí donde nuevamente abrimos la conciencia, y cuando abrimos la conciencia tenemos la capacidad de ingresar a nuevos niveles de nuestra conciencia, ingresar a nuevas formas de comprender las cosas, y ahí es donde ocurren esos saltos cuánticos, esos cambios inmediatos de la realidad, esos cambios que parecen mágicos, pero no lo son, porque como nos estamos dando cuenta, requieren de nuestro trabajo consciente, requieren de nuestra voluntad, requieren de que los ejercitemos, de que movamos ese músculo que en un momento fue una creencia limitante y que ahora se está expandiendo. Es lo mismo que una repetición que haces con las pesas. Nuestra narrativa interior, nuestro diálogo interior, es uno de los termómetros más acertados a nuestro amor propio. Más allá de, otra vez, vernos en el espejo, tomarnos fotos, decir de boca para afuera lo que creemos de nosotros, es el diálogo interno el que realmente mide el amor propio y el vínculo con nosotros mismos y la calidad de ese vínculo y la calidad de ese amor que en principio debería ser incondicional. Es el diálogo interior, es esa narrativa la que nos va a servir de músculo para seguir ejercitando nuestra capacidad de cambiar nuestra frecuencia, de sellar esa frecuencia y de poder hablarnos como nosotros necesitamos hablarnos para sostenernos ahí, para poder confiar en nosotros y seguir alimentando esa autoconfianza. Eso viene de tu diálogo interior, esa capacidad de hoy me siento súper poderoso y puedo con todo y lo voy a lograr, y mañana amanezco y de pronto ya no. Y es el diálogo interior el que te va a ayudar a volver a esa frecuencia en la que te quieres sostener. Es tu mismo apoyo interior, es el mismo amor incondicional que tú te estás dando a ti. Entonces, empezar a trabajar y estar muy consciente de nuestra narrativa interna y de nuestro diálogo interno es una de las partes más fundamentales para todo este proceso de conocernos a nosotros y de poder estarnos transformando hacia donde nosotros estamos buscando transformarnos. Esta parte o este paso es justamente estar activando una conversación interior. Normalmente solamente se nos detonan pensamientos internamente y vamos en una serie y en una ráfaga de pensamientos. Recalibrar tu narrativa interior es empezar a tener conversaciones contigo. Cuando te permites tener conversaciones contigo, hay diferentes partes de ti que se van a estar activando y que además de eso van a estar interactuando. Para este paso yo te recomiendo un ejercicio de journaling, de cuestionamiento interior para poder detonar esas conversaciones internas. Cuando yo estoy ahí, justamente en ese tipo de puntos críticos, me hago la pregunta de ¿qué parte de mí cree que no voy a poder sostener esto? ¿Qué parte de mí siente que esto va a ser muy pesado o que es imposible para mí? ¿Y qué me da miedo perder si esto llega a suceder? Porque esa es otra parte súper importante, y es que a veces preferimos no experimentar ciertas cosas porque tenemos miedo de que la pérdida de eso se sienta como un fracaso y nos duela muchísimo más que quedarnos en el mismo lugar. Y cuando nosotros abrimos la conciencia y abrimos espacio dentro de nosotros, cuestionándonos esto, van a salir esas partes nuestras que están sosteniendo esas creencias. No siempre van a ser las mismas partes. Dentro de ti tú eres como un universo. Y dentro de ti hay diferentes versiones de ti. Está tu niña interior, está tu alma y tu conciencia, está tu ego, hay diferentes partes de ti y cada una te ha servido en diferentes momentos de tu vida. Y ese ego o esa personalidad programada tiene incluso diferentes variables. Tiene una parte que es súper autoexigente y súper controladora, pero quizá tiene otra parte que es insegura de sí misma y que se siente chiquita y que se siente insuficiente. Entonces, tenemos una junta directiva, como me gusta llamarlo a mí, dentro de nosotros, con diferentes sillas, diferentes puestos de diferentes yos, porque somos un universo completo, por ende existen diferentes fractales nuestros dentro de nosotros. Y cuando
abrimos espacio a estas preguntas, permitimos la conversación y permitimos que esas partes de nosotros se revelen. Entre más información yo tenga de mí, más capacidad voy a tener de gestionarme. No es lo mismo lo que me está pidiendo mi niña interior y cómo le respondo a ella, a lo que me está pidiendo o me está exigiendo esa parte de mí que actúa como un sargento o como un general. Va a ser diferente la forma en la que me habla esa parte de mí, va a ser diferente lo que está pidiendo y esperando de mí esa parte de mí, y va a ser diferente la forma en la que yo le puedo responder a las diferentes partes de mí. Entonces, cuando me permito hacer este tipo de ejercicios, de preguntarme a mí misma o a mí mismo, ¿qué parte de mí cree que no puedo sostener esto? ¿Qué parte de mí cree que esto es difícil, que esto es imposible, que esto no se va a dar, que esto es solamente posible para otras personas, que de pronto es un chiste, que de pronto es una mentira, que es una magia en la cual todo el mundo cree pero que a nadie le funciona? ¿Y qué me da miedo perder si esto llega a mi vida? ¿Qué es lo que me da miedo? Me da miedo el ridículo, me da miedo el fracaso, me da miedo la frustración. ¿Qué es lo que me da miedo perder? ¿Qué es lo que siento que yo voy a perder si esto llega a mi vida? Puede que con eso sea un montón de privilegios que estoy teniendo por quedarme en el mismo lugar, puede que sea por ahí, o puede que sea miedo a perder eso que tanto estoy esperando, miedo a sentir que lo estoy tocando y como que se me va por las manos. ¿Sí? Se me desliza como por las manos y no lo puedo sostener, y entonces me voy a sentir más frustrada que antes y me voy a sentir más chiquito que antes y me voy a sentir más insuficiente que antes. Entonces prefiero quedarme en este punto donde al menos no estoy en el spotlight, al menos no soy el centro de atención de esta persona no lo logró, esta persona fracasó, esta persona hizo el ridículo. Cuando empezamos a explorar esa narrativa interior, cuando empezamos a explorar eso que nos estamos diciendo, cuando empezamos a explorar el miedo que está sosteniendo esa narrativa interior, es el momento donde podemos transformarlo. Las cosas no se transforman porque yo me obligue a transformarlo. No se transforman porque yo me pare todos los días a hacer tapping y afirmaciones como si fuera un robot. Esas herramientas solo funcionan cuando yo sé que estoy tocando con mis palabras y con mi energía partes de mi corazón, de mi alma, de mi esencia. Cuando yo tengo claro que le estoy hablando a partes de mí, eso empieza a funcionar. Si yo lo hago de forma técnica, de forma mecánica, esas cosas pueden incluso así tener resultados, pero no son sostenibles porque hay una incoherencia. Tercer paso o tercer forma de abrir espacio: regular nuestro cuerpo para que se sienta seguro. Tu alma puede querer muchas cosas, pero si tu sistema nervioso no está disponible, las cosas no van a llegar. Tu cuerpo almacena tu capacidad de apertura, tu capacidad de movimiento, tu capacidad de creación. En este plano es tu cuerpo el vehículo que te va a permitir expandirte hacia nuevas realidades. Si tu cuerpo no se siente seguro, esa nueva realidad no va a llegar. Si mi sistema nervioso está constantemente congelado, apagado, bloqueado o en un espacio diferente que no es relajado, es muy difícil que las transformaciones energéticas se puedan llegar a dar y realmente se acentúen, realmente las podamos sellar. Si yo constantemente estoy oyendo noticias, estoy oyendo personas quejarse, estoy repitiendo dentro de mí todo lo que está mal, todo lo que yo debería estarme preocupando, todo lo que no va a salir como yo quiero, todos los obstáculos que hay en el mundo, si yo me repito a mí mismo que este no es un lugar seguro, que estar vivo no es seguro, que tengo que estar sobreviviendo porque no puedo vivir en modo creador, entonces mi cuerpo va a estar en un estado rígido, va a estar acumulando esas emociones. Por eso nos dicen que todo lo almacena el cuerpo. Toda esa energía que no procesamos, todas las emociones que no procesamos, emoción es energía en movimiento y motion, y de energy, motion de movimiento, es energía en movimiento. Cuando no permitimos procesar esas emociones, se almacenan en el cuerpo, se almacenan como tensiones, se almacenan como dolores, se almacenan como enfermedades, bloqueos, etc.
Y si nosotros no trabajamos consciente y constantemente en relajar nuestro cuerpo, él no se va a relajar por inercia porque, nuevamente, el medio ambiente donde estamos, la sociedad en la que vivimos, está programada justamente para que nos mantengamos en ese estado de alerta, para que nos mantengamos en ese estado de supervivencia. Desde los alimentos que te proveen y que te promocionan todo el tiempo en los supermercados y en todas partes, hasta la calidad del agua, hasta la calidad del aire, hasta lo que oyes todo el tiempo, hasta las noticias, la música, constantemente estás siendo bombardeado por estímulos. Y esos estímulos van a sacar a tu cuerpo de su estado de relajación, de su estado de presencia, que es lo que necesitamos, estar presentes, estar en el momento presente. Solo es posible si yo tengo la capacidad de relajarme, que es lo que hacen los animales. Los animales tienen la capacidad de vivir en el momento presente, de entrar en un estado de alerta y de alarma cuando hay una amenaza latente y de volver a la calma cuando salen de ese estado de amenaza, por ende de ese estado de alerta. Nosotros no. Actualmente en la sociedad moderna en la que vivimos, estamos constantemente siendo estimulados para quedarnos ahí pegados, muy arriba, muy alto, en un estado donde nuestro sistema nervioso está en estado de alerta constante, en estado de supervivencia constante. De ahí que el estrés, la ansiedad, la depresión sean las condiciones de la generación, que ya hemos hablado de esto, que no es solamente que cada generación, por obra y gracia de no sabemos quién, tenga ciertas patologías, sino que todo esto tiene que ver con el medio ambiente en el que están creciendo esas generaciones. Por ende, esta parte es bien importante porque tu cuerpo no se va a regular solo, tu cuerpo no se va a regular por inercia, a menos de que lo muevas a un lugar lleno de naturaleza y de calma, a menos de que le ofrezcas un entorno que le permita relajarse. En ese momento tu cuerpo se va a volver a alinear a su estado natural, que es la relajación y la presencia. Pero tendrías que moverte de la inercia de vivir constantemente oyendo noticias, viendo programas, viendo películas, viendo realities, oyendo música que se está programando y estimulando constantemente, comiendo alimentos procesados y tomando alcohol, consumiendo sustancias. Tienes que empezar a elegir momentos donde tu cuerpo pueda sentirse cómodo relajándose. No va a venir por inercia porque lastimosamente no estamos en un momento de la humanidad donde nuestro entorno se preste para eso. Por ende, sí vamos a necesitar de nuestra voluntad y de nuestra disciplina, nuestra energía masculina, para poderle permitir a nuestro cuerpo la relajación, que sería la energía femenina. En este punto es clave no hacer más, sino aprender a sostener mejor. Aprender a sostener la incomodidad, aprender a sostener la calma, aprender a sostener el descanso, aprender a sostener la respiración profunda, aprender a sostenernos en la presencia. Y para eso hay algunas herramientas claves que nos pueden funcionar. Para mí, mis favoritas son el sonido, es decir, las frecuencias. Es una de las herramientas más sanadoras, por eso mis sesiones de Reiki son de Reiki sonoro, es decir, con cuencos de cristal, porque las frecuencias tienen esta particularidad sanadora donde no necesita la persona hacer nada. En la meditación muchas veces vamos a necesitar de nuestra gestión mental para poder entrar en un estado de relajación. Cuando nosotros hacemos uso de las frecuencias, son ellas las que intervienen y conectan con la frecuencia en la que nosotros estamos vibrando, y si estamos prolongadamente en contacto con esas frecuencias, nuestra vibración y la vibración de la frecuencia de nuestro cerebro, porque tu cerebro tiene diferentes ondas, diferentes tipos de ondas en los que está vibrando, se alinean a esa vibración que estás oyendo y en la que estás entrando en contacto. Eso te va a permitir entrar en un estado de seguridad energética, de paz espiritual, a partir de esas frecuencias, a partir de esos sonidos. Por eso, en culturas como la India, como todo lo que está hoy muy en tendencia del yoga, hay mucha repetición de mantras, hay muchos cánticos de mantras,
porque los mantras tienen unas frecuencias muy específicas que nos permiten ponernos a vibrar en esa misma frecuencia. Cuando yo repito constantemente la vibración del Om, que es justamente la misma vibración de la expansión del universo, mi cuerpo entra en resonancia con esa vibración. Cuando yo lo estoy cantando, mi diafragma, mi pecho empieza a vibrar en esa vibración, por ende mi cuerpo entra en esa vibración, mi cerebro entra en esa misma frecuencia y cambio mi nivel energético. Lo puedes cantar, es súper efectivo cantarlo, pero también es súper efectivo oírlo. Y oírlo me parece hermoso porque nos permite recibir. Cuando tú estás oyendo, cuando tú estás escuchando, estás recibiendo. El oído es el primer sentido que los seres humanos desarrollamos cuando estamos en la barriga de nuestra mamá, el primerito. Y es el primer contacto que tenemos con el mundo. Lo primero que hacemos es oír la voz de mamá. Lo primero que hacemos es oír su corazón, es oír la voz de papá. Entramos en contacto con el mundo a partir del oído. Y es justamente porque tenemos la capacidad como seres humanos de percibir un rango más amplio de audición, de sonido, del que tenemos de percibir la luz a través de nuestros ojos. Es decir, que percibimos mucho más espectro desde nuestro oído que desde nuestros ojos. Tienes la capacidad de percibir la realidad de forma mucho más amplia desde tus oídos que desde tus ojos. Por eso yo amo el podcast, porque tiene la capacidad de conectar realmente con partes de ti muy íntimas, muy profundas, porque tienes la capacidad de estar presente mientras me estás oyendo. Estamos en una conversación consciente, en una conversación transformadora. Y aunque existen muchos tipos de frecuencia, que después hablaremos de eso, para este caso yo te recomiendo las ondas teta. Se escribe T-H-E-T-A. Theta Healing también lo puedes encontrar. Y es este nivel de frecuencia que permite la regeneración celular, que permite la sanación. Cuando estamos en ese estado, estamos recibiendo. Hay otras ondas cerebrales, como por ejemplo las ondas beta, que nos permiten estar muy en vigilia y haciendo y como produciendo y moviéndonos, que es mucho más de dar. Es una energía distinta. En este caso lo que queremos hacer es regular nuestro cuerpo para que se sienta seguro. Y se siente seguro cuando se permite recibir, cuando se permite estar renovado, cuando se permite hacer espacio para una sanación que no requiere de esfuerzo. Yo te recomiendo que oigas frecuencias de Theta Healing, que las oigas por la mañana, puedes levantarte y ponerlas en tus audífonos. En la noche puedes ponerlas a veces cuando estás en el carro de un lugar a otro. La idea tampoco es que te llenes de frecuencias y estés 24/7 en ese trance de las frecuencias, porque las frecuencias crean como un trance donde nos inducimos en esta capacidad de relajación. La idea no es estar 24/7 ahí, pero sí hacer espacio para que nuestro cuerpo tenga un momentico del día donde entra en ese espacio de relajación, en ese espacio donde se permite relajarse. Miren, mi momento favorito para oír este tipo de frecuencias es a mediodía. Cuando la gente se va a tomar siesta, cuando está cansada, cuando uno tiene como ese bajón después de almorzar, dense 10 minutos de oír estas frecuencias. Con los ojos cerrados, ahí en la silla de su trabajo o mientras están terminando como de organizarse o cuando están llegando a su casa del trabajo, en ese momento donde puedan estar 5 minutos, no se demoran más, en un estado de relajación. A mí me encanta a mediodía porque yo oigo esto y es como si mi cuerpo estuviera profundo durmiendo, pero mi mente no está dormida. Yo no estoy dormida. Solo que cuando termina, siento como si hubiese estado como en un limbo. Eso es lo que pasa en las sesiones de Reiki sonoro también. Y es que tu cuerpo se está regenerando, pero tú estás presente como en otro nivel de conciencia. Es una experiencia muy linda que nos permite darnos cuenta que realmente sí podemos tener estas prácticas sanadoras en nuestro día a día. Segunda práctica que puedes hacer en cualquier parte para relajar tu cuerpo. Hay muchas técnicas de respiración, hay muchas técnicas de breathwork. Hoy te voy a regalar un ejercicio muy sencillo que puedes poner en práctica en cualquier momento y es el 4-7-8. 4 segundos inhalo,
7 segundos retengo, 8 segundos exhalo y vuelvo y repito el ejercicio durante al menos 1 a 3 minutos. Es muy corto, es un ejercicio que de verdad puedes hacer mientras manejas, mientras vas en el transporte, en cualquier momento lo puedes hacer. Y si eres como yo, que amo las apneas porque me permiten como una conexión más profunda conmigo, te recomiendo la respiración cuadrada, que es inhalando en 4 segundos, reteniendo en 4 segundos, exhalando en 4 segundos y sosteniendo el vacío durante 4 segundos, como un cuadrado. Esos 2 ejercicios de respiración los puedes hacer durante de 1 a 3 minutos y vas a sentir el cambio en tu energía, vas a sentir cómo tu cuerpo se siente diferente, lo mismo que con las frecuencias. Este es un punto donde los ejercicios de escritura o de hacer o de pensar no van tanto, porque justamente lo que necesitamos y lo que estamos buscando en este punto es abrir espacio y permitir que nuestro cuerpo se sienta cómodo recibiendo, que nuestro cuerpo se sienta cómodo, relajado, que empiece a sentirse familiarizado con esos momentos de presencia donde yo puedo estar bien, sintiendo que no tengo todo bajo control, pero que al mismo tiempo estoy en conciencia plena dentro de mí. Y llegamos al cuarto, último, pero nunca menos importante, y es agradecer antes de recibir. Yo les he hablado varias veces de la importancia y de lo útil que es la energía de la gratitud. Y cuando me refiero a útil, no es como que sea una herramienta transaccional para lograr algo, sino porque realmente mueve tanta energía, libera tanta energía, nos devuelve de forma tan fácil al presente, nos conecta de forma tan inmediata con el espíritu. Recibir es un proceso de apertura. Y como les decía al inicio del capítulo, cuando estamos hablando del mundo energético y espiritual, no es ver para creer, sino creer para ver. Y cuando nosotros nos sintonizamos en la energía de la gratitud, usamos esa energía como una puerta, como una apertura energética, y la dejamos de usar como una estrategia. No es una estrategia de yo voy a agradecer todo a ver si las cosas se me dan. Es la capacidad que yo tengo de ponerle valor a mi presente. Esa es la real gratitud. Cuando yo realmente le estoy dando valor al presente, no cuando digo agradezco mi casa, agradezco la educación que me han dado, agradezco mis privilegios, no. Eso es listar las cosas que sabes que tienes a tu favor. La gratitud es una energía muchísimo más profunda, porque no está diseñada para forzar algo, está diseñada para abrir caminos, para devolverte a esa frecuencia donde tienes la capacidad de ver el milagro en lo cotidiano, el milagro de compartir el café por la mañana con la persona que amo, el milagro de llegar todos los días a un trabajo, el milagro de tener mi cuerpo sano o mi cuerpo completo o mi cuerpo trabajando para mí. El milagro en lo cotidiano es lo que nos abre la puerta al ojo de la espiritualidad, lo que nos conecta realmente con nuestra alma, lo que realmente nos vuelve sabios. Ahí está la sabiduría, cuando nosotros podemos ver toda la teoría energética, espiritual, toda la información en nuestro día a día, en lo más simple, en lo más cotidiano, en lo más sencillo. Cuando yo estuve atravesando una depresión muy fuerte, hace más o menos 6 años ya, la herramienta de la gratitud se convirtió en un hábito todas las mañanas cuando yo me tomaba el café. Yo me levantaba y me tomaba mi café, y eso era lo primero que hacía antes de entrenar o de hacer yoga, de lo que sea. Lo primero que yo hacía era tomarme el café. Sí, a uno le dicen que uno mejor no medite tomando café o no haga yoga después de tomar café, pero era mi ritual como de encuentro conmigo misma, y por ende lo empecé a usar para convertirlo en un ritual de gratitud. Y cada vez que me servía mi café, que puede ser para ti tu té, tu jugo de apio, tu agua con limón, lo que tú quieras, ojalá algo saludable, empecé a abrir ese espacio de agradecimiento. Empecé a usar ese ritual de sentarme conmigo a tomarme
lo primero que me estuviera tomando en la mañana para agradecer lo que ya tengo, para agradecer a mi familia, que es mi motor más grande, para agradecer mi cuerpo del que muchas veces me quejé y al que muchas veces abusé, para agradecer mi cerebro, para agradecer la comida que tuve el día anterior, para agradecer el día que viene por delante, para agradecer el sol, para agradecer la lluvia, para agradecer el descanso, agradecer a mi perro, agradecer todas esas cosas que te sostienen. Sí, tenemos la capacidad de movernos hacia adelante, tenemos la capacidad de evolucionar, pero nada de eso es posible si no nos estuviera sosteniendo ya algo. Y muchas veces pasamos por alto todo lo que nos sostiene porque estamos muy preocupados por alcanzar ese nuevo nivel de nuestra realidad que va a afianzar nuestro valor propio. Y cuando llegue esa cifra, y cuando llegue ese trabajo, y cuando llegue esa persona, y cuando llegue esa experiencia, ahí me voy a sentir realizada. Pero se nos olvida que hay una serie de factores que desde ya nos están sosteniendo en nuestro día a día. Que en tus peores momentos, en tus días más difíciles, cuando no quieres salir de la cama, cuando no te quieres presentar al mundo, hay energía que te está sosteniendo. Hay energía celestial que te está sosteniendo. Hay regalos del universo que te están sosteniendo. Hay milagros chiquitos que te están sosteniendo. Está tu familia, están tus amigos, está tu propia fortaleza, están las experiencias que te han forjado, está el café que te estás tomando por la mañana, está ese desayuno que te da fuerza todas las mañanas. Ahí están, siempre. Y este proceso de volver un ritual y un hábito, la gratitud, nos regala la habilidad de mantenernos presentes, y eso es muy poderoso y es muy mágico porque nuevamente vivimos en una sociedad y en un mundo que nos estimula tanto que nos saca de tracción, nos distrae. Distracción, sacar de tracción, sacar de foco, sacar de concentración, me mueve de mi centro, todo. Cuando me comparo con otras, cuando quiero la ropa que tiene otros, el carro que tiene el otro, la experiencia, cuando estoy en redes sociales idealizando la vida de los otros y minimizando mis experiencias, en ese momento me salgo de la presencia. Y la gratitud es una herramienta que nos va a devolver constantemente a nuestro presente, a ese lugar donde todas las posibilidades se abren, donde puedo volver a traer de forma consciente esa narrativa interior poderosa, donde puedo traer de forma consciente esa visualización realmente sentida, porque realmente la estoy sintiendo. Entonces, para este punto, yo te invito a que identifiques un ritual que tú ya tengas. No quiero que te inventes uno, quiero que identifiques uno que tú ya tengas. Yo tenía el café, por ejemplo. Quiero que tú saques el que tú tengas y el que hagas todos los días. Yo todos los días escribo, o yo todos los días tomo té por la mañana, o yo antes de acostarme todos los días prendo una vela. Algún ritual que tú ya tengas en tu día a día. O de pronto me voy manejando a mi trabajo y siempre pongo un podcast o siempre pongo X o Y cosa. Hay cosas que repetimos constantemente y que por ende se vuelven hábitos y se vuelven rituales en nuestra vida. Entonces vas a elegir uno. Y vas a elegir ese momento para agradecer lo que tienes, para agradecer lo que te sostiene, para darle valor a eso que te sostiene. Bien sea el amor de tu familia, bien sea tus habilidades, bien sea la fortaleza de tu cuerpo, la salud de tus órganos, tus mascotas, lo que sea que te sostenga, lo que sea que te abrace en los momentos cuando sientes que no te quieres presentar al mundo. Porque cuando te das cuenta que no estás solo, que no estás sola, que nunca lo has estado, que siempre has sido bendecido, que siempre has sido afortunado, que siempre has estado rodeado de ese sostén energético que no puedes ver y que como no puedes ver, cuando estás en ese nivel de conciencia tan físico, tan material, se te olvida que ahí está. Cuando volvemos a ese creer para ver, podemos empezar a identificar todas esas cosas que pasamos de largo en nuestro día a día y que le llamamos nuestra normalidad. Y muchas veces cuando le llamamos nuestra normalidad le quitamos el valor. Hacer estos ejercicios de gratitud le devuelve el valor a tu vida, le devuelve la valoración a tus días y a tu presente.
Y solamente eso va a transformar la frecuencia en la que estás vibrando, va a transformar la perspectiva que tienes de ti, va a ser mucho más fácil este ejercicio de poner el punto de interrogación y el punto final, porque vas a tener la capacidad de cuestionarte, ¿realmente estoy solo? ¿Realmente nada me funciona? ¿Realmente soy tan de malas como estoy diciendo, como estoy pensando? ¿O estoy acompañado, estoy siendo amado, estoy siendo sostenido, estoy siendo apoyado? Porque lo puedo ver, porque lo puedo recordar, porque puedo traer a mi conciencia todos los días todas esas cosas que me están sosteniendo sin que yo ni siquiera les esté pidiendo que me sostengan. Al final del día, la vida desde este nivel de conciencia, cuando tenemos un despertar espiritual, un despertar de conciencia, no se trata de correr más rápido, no se trata de ir más rápido, se trata de ir soltando lo que pesa, se trata de que la vida se vuelva más liviana, se vuelva más coherente, haga más sentido, independiente a cómo se vea, mientras tu camino haga sentido para ti, mientras estés evolucionando en cada uno de los pasos, mientras estés absorbiendo maestros y aprendizajes constantes, lo estás logrando, lo estás haciendo, ya estás en el camino a la iluminación. Solamente necesitas esa certeza de estarte moviendo hacia allá, esa certeza de estar limpiando y quitando cargas, en vez de moverte más rápido y lograr más cosas y subir más escalones. Esto no es una carrera, no hay una meta a donde llegar que se pueda ver tangible en el plano físico. Hay una meta interna, hay una sensación interna, hay una plenitud interior, hay una sensación de estar lleno por dentro, de estar completo por dentro. Hacia ahí es hacia donde nos queremos dirigir. Hacia allá es hacia donde queremos llegar y es ahí donde nos queremos mantener. Estas son 4 formas de hacer espacio energético para poder recibir, de practicar y entrenar tu energía para sostener frecuencias distintas y diferentes. Puedes elegir algunos, puedes elegir uno solo para empezar o puedes ponerlos todos en práctica. La idea es que constantemente te recuerdes que las cosas no deben suceder por inercia. La manifestación no llega por inercia, la transformación de tu realidad no llega porque sí, porque algunos son de buenas y otros no. Llega porque estás constantemente trabajando en ti, porque te comprometes a ir a tus profundidades, porque tu prioridad es conocerte a ti y transformarte a ti. Ahí es cuando llega la evolución, ahí es cuando te conviertes en el protagonista de tu historia. No se te olvide que las cosas no suceden por arte de magia como quien cree en trucos sin sentido. Esto se trata de un trabajo consciente y de un trabajo constante para que te puedas entender de una forma distinta. No nos enseñaron a comprendernos como seres energéticos y muchísimo menos para entendernos como seres espirituales. Nos enseñaron para quizá rezar, para entender que ahí está Dios como un ser o un señor que nos cuida o que nos da órdenes o leyes de cómo deberíamos actuar. Pero la realidad es que cuando empezamos a trabajar en nosotros y cambiamos el chip y nos movemos de un nivel de conciencia a otro, la realidad empieza a cobrar más sentido. Y podemos reconectar con nosotros y en el momento en el que realmente lo hacemos, nos reconectamos con el todo y nos reconectamos con el universo y empezamos a recordar y a recordar de verdad, o sea, a rememorar con nuestro cuerpo, con todas nuestras memorias, con nuestros pensamientos, con todas las partes de nuestro ser, quiénes somos y lo que venimos a hacer acá. No hay transformación si no hay espacio para que se dé esa transformación. Siempre tienes la capacidad de convertirte en tu propio sanador y si por momentos sientes que te serviría un farolito, una guía, una luz, acá están siempre las sesiones de sombra donde vamos personalizadamente a cada uno de los casos y a cada una de las experiencias a mover toda esa energía para que esa conexión contigo se pueda dar con muchísima más facilidad y no solamente eso, sino para que la puedas sostener a lo largo del tiempo y la puedas expandir a lo largo de tu vida. Este episodio va a tener sus propias notas, así que las puedes descargar. Lo único que tienes que hacer es mandarme un mensaje directo a mi Instagram
Es preferible que me estés siguiendo para que la automatización se active. A veces cuando no estamos siguiendo las cuentas no funciona bien la automatización. Con el número 092, que es el número de este episodio, para recibir el workbook y las notas de este capítulo. Gracias por estar acá. Me encantó tener esta conversación con ustedes. Vayan, hagan los ejercicios y me cuentan cómo les va. Nos vemos acá la próxima semana en Glitch. ¡Chao!